Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros hemos querido tocar un tema que le pedimos a nuestro invitado que nos acompañara y nos referimos a Enger Iñagui. ¿Cómo está usted, don Enger? Buenos días. Buenos días. Enger es venezolano, pero ha recorrido toda la América del Sur, ¿verdad? Y ahora está aquí, ya comió plátano, mangú, salami, y ya es casi dominicano. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y le quiero hacer una pregunta rápido. ¿Nosotros consumimos productos transgénicos? Por supuesto que lo consumimos diariamente. ¿Diariamente? Diariamente. ¿Y cuáles son esos productos? Mejor, para edificar un poquito a nuestros televidentes, ¿qué son los alimentos transgénicos? Ok. Bueno, en primer lugar, los alimentos transgénicos o organismos genéticamente modificados son todos aquellos seres vivos que por manipulación genética o a través de la ciencia que llamamos la ingeniería genética, son intervenidos en sus células para adquirir propiedades de un gen de otra especie, de manera tal de fortalecer su capacidad de desarrollo, su capacidad de producir algunos aromas, algunos sabores más paliativos al ser humano y también su capacidad para resistir a los embates del clima. ¿Animal y vegetal? Animales y vegetales. Tenemos el caso también de la ganadería para la producción de leche. Las vacas lecheras son, en su producción de leche, ellas son intervenidas a través de hormonas que son basadas en la ingeniería genética. Son hormonas transgénicas que facilitan una mayor producción de leche. Entonces tenemos una particularidad con los organismos transgénicos que diariamente nosotros, sin darnos cuenta, consumimos una materia prima que proviene prácticamente de un maíz transgénico, de una soya transgénica, de un algodón transgénico, y generalmente los países en vías de desarrollo, gran parte de las importaciones de maíz, de algodón, de soya y otros cultivos que forman parte de la dieta básica provienen de alimentos transgénicos. Entonces, ¿cuál es el debate científico? El debate científico es que a futuro nosotros necesitamos concientizar a la población en base a estos alimentos transgénicos que no son enemigos, sino que son aliados. ¿Por qué son aliados? Porque el mundo necesita de los alimentos transgénicos para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque la población mundial ha crecido tan aceleradamente que los científicos necesitan garantizar la supervivencia de la especie humana. Ahora, ¿qué es lo que hay que equilibrar? El hecho de que el ser humano esté consciente de las ventajas y desventajas a nivel de su alimentación, de su condición de salud, para poder mantener una cultura de transgénicos que no vaya por encima de su cultura tradicional alimenticia. ¿Cuáles son los factores negativos? Y luego vamos a ver cuáles son los positivos. Bueno, entre los factores negativos, muchas personas no están acostumbradas, ni siquiera han sido informadas de lo que son los alimentos transgénicos. Sin embargo, el debate científico a nivel mundial se ha dado la tarea de poder hacer ensayos a nivel de protocolos de laboratorio. Incluso en la parte de la biotecnología moderna se establece un protocolo de bioseguridad. Es decir, que la Federación de Alimentos, la FDA de Estados Unidos y la FCA de Europa, que son los organismos internacionales que garantizan la importación o la autorización de organismos transgénicos, OMG, a los países en vía de desarrollo, ellos cumplen con unos protocolos, cumplen con una serie de legislaciones que a nivel científico deben ser validadas para que un alimento pueda ser consumido. Es decir, que hasta la fecha actual no existe un rigor científico que valide que realmente un alimento transgénico te va a producir cáncer, va a ser tóxico, va a tener componentes alergénicos, sino que el ser humano necesita, en primer lugar,
visualizar que en el alimento o lo que vaya a adquirir en el supermercado tenga una señal o una etiqueta que diga que es un organismo genéticamente modificado. Eso es lo que necesitamos saber. Pero ahora mismo de todos es sabido un aumento de la diabetes, un aumento considerable del colesterol, enfermedades aumento de todo, ¿verdad? Del cáncer. Entonces, pudiera todos esos alimentos que lo consumimos, por ejemplo, el pollo aquí es el alimento la carne que más se consume, pero el cerdo, las reses, y si nos vamos, por ejemplo, a las harinas, el pan que viene precisamente de trigo y de maíz, ¿verdad? Quiere decir que nosotros estamos bombardeando internamente en nuestro cuerpo de muchos productos transgénicos. Pero usted hablaba de la necesidad de crear un balance. Y por eso la necesidad entonces de etiquetar los productos y así el consumidor sepa, bueno, este es transgénico, pero este no. Exacto. Y crear una balanza. Claro, por supuesto. Entonces se han hecho ensayos clínicos. Incluso podemos visualizar una diapositiva en la cual hay una científica europea que hizo varios ensayos a nivel de ratas en el laboratorio y pudo comprobar de alguna forma que el maíz que tiene la bacteria Bacillus thuringiensis, que es la que le da como una propiedad plaguicida al maíz, ¿verdad? Entonces tenemos que esa científica hizo una advertencia, sin embargo, recordemos que existen unos organismos internacionales que tienen un clúster de científicos que son los que realmente tienen mayor credibilidad. No digamos que estos transgénicos van a generar quizás una mala expectativa en la población, sino que ellos fueron creados para garantizar que el hambre fuera erradicada en el mundo. Ahora, ¿qué necesitamos saber? A través, como lo vemos en esa lámina, que son más de 17 millones de productores que usan transgénicos. ¿Pero por qué lo usan? Porque los transgénicos ofrecen una gran oportunidad. Primero, la reducción en la producción de agroquímicos o la aplicación de agroquímicos. Y lo otro, que además de eso, son compatibles con ciertas prácticas ambientales. Ahora, ¿cuál es el peligro que hay entre los transgénicos? Que la biodiversidad natural de las especies se vea sus polen, en caso de las plantas, pues, el polen de los cultivares naturales se mezcle con los cultivos transgénicos y entonces se pierda la esencia genética de lo que es una planta silvestre. Si no hubiera transgénico, estuviéramos pasando mucha hambre, ¿cierto? En algunos países como África, en algunos países europeos y algunos países en vías de desarrollo, por supuesto que necesitamos a los transgénicos para poder de alguna forma, algunas plantas que no resisten a sequía, algunas plantas que no resisten a ciertas temperaturas, ¿verdad? Y tenemos que buscar la forma de inocularle una cierta resistencia incluso a los herbicidas. Por eso es que existen muchas transnacionales que han vendido. Como Monsanto. Han vendido a los transgénicos como una solución, un milagro de la tecnología, de la ingeniería genética para poder garantizar la alimentación a la población. Pero empresas como Monsanto, que es una de las más grandes en esta área, ha sido sumamente bombardeada de críticas. Por supuesto. ¿Por qué ha sido bombardeada? Precisamente porque las personas, en primer lugar, no están bien informadas. En segundo lugar, necesitamos fundamentar nuestros criterios y nuestras decisiones en los alimentos en base a una buena información científica que tenga credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Principalmente, nosotros debemos garantizar en República Dominicana que no es productor de transgénicos, hay que aclarar eso. Este país no produce transgénicos, los importa. Ahora, ¿qué debemos nosotros respetar? La legislación en materia de certificaciones internacionales y el galardón que tiene este país como el mayor productor de banano
orgánico. y de cacao orgánico. Entonces, en ese aspecto, por supuesto que los transgénicos representan una amenaza para garantizar esa certificación. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, que esos alimentos transgénicos estén etiquetados, de manera tal que la población esté consciente de sus beneficios y de sus posibles consecuencias a futuro a su salud. Y que logre el balance que se Claro, necesita. que pues, estén informados, por supuesto, tanto productores, consumidores. Incluso en Brasil, en países como Europa, los alimentos transgénicos están etiquetados con un sello, una T, un triángulo en amarillo. Por ejemplo, el arroz que aquí se consume es transgénico. El arroz importado. El arroz importado, no el que se produce. No, el que se produce aquí. No, el que se produce no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los transgénicos han tendido también la fama de que aumenta la capacidad de los frutos y de los cultivos para garantizar una mayor cantidad de vitaminas, de minerales, por lo menos en el caso del arroz dorado. El arroz dorado se ha vendido como una gran solución porque aporta mucha vitamina A. Entonces, algunos países, como África, le ha garantizado un crecimiento más rápido al cultivo y cuando se va a consumir esa semilla de arroz, por supuesto, tiene mayor cantidad de nutrientes. Es decir, que ha sido también una solución a la necesidad nutricional de las poblaciones, sobre todo los países que están más empobrecidos. Pues, que tienen más hambre. Y el bioterrorismo, que es una palabra muy en moda también, aquí hay controles sobre el bioterrorismo. Por supuesto, en el caso de los transgénicos que tienen esa tendencia, porque acuérdense que el paradigma que hay de los transgénicos, desde el punto de vista comercial, es una gran solución a las empresas que producen los cultivos, ¿verdad? Que se dedican a la comercialización de los cultivos. Ahora, los agroecólogos, los que realmente defienden los aspectos ecológicos de la naturaleza, ellos son los que están en contra de los transgénicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer unificar el criterio de saber a dónde vamos a dirigir los transgénicos, a dónde vamos a conservar la producción orgánica, para que entonces se pongan de acuerdo, en primer lugar, los científicos, de garantizar de que ningún transgénico pueda entrar a un país en vías de desarrollo sin cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. En eso sí hay que respetar. Que todos aquellos alimentos que estén etiquetados como transgénicos tengan un sello de la FDA de los Estados Unidos y la FSA de Europa, de manera tal de que el transgénico que tú consumas sepa que ha cumplido con toda la legislación. Y con aquí, por ejemplo, un país muy consumidor de pollo, pero a veces se ha dicho que el consumir pollo puede provocar también un aumento de algunas hormonas femeninas, ¿verdad? En la persona. ¿Eso es cierto? Bueno, fíjense, en el caso, no sé, eso hay que comprobarlo científicamente. En caso de los transgénicos no nos podemos dejar llevar por comentarios, simplemente hay que tener un basamento científico. Y existen muchas revistas científicas que puedes tú o cualquier persona investigar para que cualquier comentario sobre algún alimento transgénico pueda ser validado. Entonces necesitamos saber lo que son las ventajas de la ingeniería genética, la biotecnología moderna que ha facilitado precisamente la sobrevivencia de los cultivos en áreas donde antes no se podía cultivar, ¿verdad? Y además de eso, ha desarrollado estrategias para que la hambruna se vaya disminuyendo poco a poco en lugares donde realmente no es rentable sembrar. O producir algún tipo de ganadería, ¿verdad? Entonces, ¿qué deseamos? Necesitamos que la población esté bien informada de lo que es un organismo genéticamente modificado. La palabra transgénico no es bien utilizada porque realmente se llaman GMO o OMG. Esa es la palabra, el símbolo como tal de cómo debe ser titulado. Pues. Yo recuerdo en una ocasión que inclusive creo que Cuba estuvo protestando por el tema de las moquitas blancas, ¿verdad? Que ellos decían como que le habían bombardeado ese insecto. Y es una mosquita que daña los cultivos y demás. ¿Eso es posible? Bueno, fíjate, en el caso de algunos insectos benéficos,
¿verdad? Que son polinizadores y algunos... Porque ese no es benéfico. No, en el caso de la mosca blanca ese es un insecto plaga, por supuesto, pero ahora, ¿qué es lo que ha querido la ingeniería genética? Darle algunas propiedades a los cultivos para que ellos mismos generen defensa hacia esas plagas y el productor no tenga que utilizar ningún tipo de agroquímico que dañe el ambiente, ¿verdad? Entonces el transgénico facilita eso, por lo menos en el caso del Bacillus thuringiensis, que es inoculado en el maíz, para que sea tenga propiedades pesticidas para que la larva, cuando se pose sobre el grano de la mazorca, se contamine su sistema digestivo y pueda morir sin necesidad de aplicarle el plaguicida. Ese es uno de los casos, pero en caso de Bacillus thuringiensis eso no le hace daño al ser humano, le hace daño es al insecto en su fase de larva. Por ejemplo, es muy interesante, señores, este tema, porque la verdad que si no fuera por esos estudios, esos científicos que han modificado algunos productos, sobre todo productos como el maíz, que es uno de los de más alto consumo a nivel mundial, el mismo trigo y la soya. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Las semillas de un producto ya, de una planta modificada genéticamente, son los científicos que hacen ese trabajo, ¿son propietarios de esa semilla o tú la puedes utilizar en cualquier...? Las semillas generalmente importadas de los Estados Unidos generalmente son transgénicas. Ahora, como lo expliqué anteriormente, ellos tienen una patente. Todas esas empresas transnacionales tienen una patente sobre esas semillas que han sido manipuladas genéticamente, ¿verdad? Y ellos se hacen responsables de las consecuencias que pueda generar esa semilla a nivel de los países donde están comercializando. Entonces, ¿qué es lo que hay que equilibrar? En primer lugar, que República Dominicana nunca pueda entrar en un camino de peligro con relación a su certificación orgánica, que ha ganado a nivel internacional, pues, en varios rubros. Entonces, sabemos que las certificaciones prohíben el uso de agroquímicos, prohíben el uso de transgénicos, eso están en sus normas de calidad. Entonces, la República Dominicana lo que debe garantizar es que los alimentos estén bien etiquetados de su procedencia, que el productor, que el consumidor sepa la procedencia, la trazabilidad de ese alimento. Bueno, interesante todo esto y yo sé que aquí el Ministerio de Agricultura tiene un buen control sobre esto, porque y una vez me explicaron allá en Agricultura cuál es la razón. Si nosotros importamos un producto que pueda tener alguna plaga o que pueda ser así genéticamente modificado, puede inclusive dañar la producción local. Entonces ellos se cuidan mucho de eso. Bueno, nosotros te damos las gracias. Angel, si tú quieres agregar alguna otra información, este es el momento. Bueno, en primer lugar de agradecerle a ustedes, al canal, también mandarle un mensaje a los productores orgánicos de este país que tienen el compromiso de garantizar las certificaciones internacionales que se ha ganado a nivel de Europa y Estados Unidos, en el caso de la Rainforest, en el caso de la USDA Organic y todas aquellas empresas que han garantizado que este país tenga, por lo menos en el caso del cacao orgánico, que es el mayor exportador del mundo de cacao orgánico. Entonces necesitamos garantizar eso y que las personas sepan, no le tengan miedo a los transgénicos, no lo vean como un enemigo, véanlo como un aliado. ¿Por qué? Porque lamentablemente necesitamos utilizar la ingeniería genética para poder desarrollar estrategias que a nivel celular permitan que las plantas obtengan propiedades que naturalmente no las tienen, de resistencia, de crecimiento, de mejoramiento de su sabor, de su aroma, y que puedan los seres humanos sobrevivir a pesar de los embates del clima, a pesar del crecimiento acelerado de la población y además de eso, de todos los problemas que vengan para poder garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de cualquier país del mundo. Bueno, muchas gracias, Angel Higuíñez, ¿verdad? Que es el presidente de la filial de Santo Domingo de la Asociación
de productores, ¿verdad? Dominicana de Ingenieros Agrónomos. Dominicana de Ingenieros Agrónomos, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar con Amarilis Castro sobre algunos temas de economía que afectan a la República Dominicana. Adelante.